Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Revista Gilal. Yo soy Keitares y estoy muy emocionada. Nos acompaña el músico y director Omar Ruiz. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. ¿Cómo está? Al contrario, Kate, muchas gracias por la invitación. Me siento halagado de que me hayan invitado a hacer esta entrevista y estoy muy bien, muy emocionado y con mucha expectativa de la entrevista. Eso es todo, maestro. Por favor, compártenos cómo inició en el mundo de la música. Bueno, es interesante esa pregunta porque pues todos obviamente llegamos a la música o a lo que hagamos de maneras diferentes, ¿no? En mi caso fue algo circunstancial. Realmente en mi familia no existía una tradición musical como tal. Y bueno, de pequeño, y es curioso porque mi hermano estaba en un grupo de ballet folclórico y bueno, mi mamá lo llevaba y pues me llevaba a mí, que soy más chico, y a mí me querían meter al grupo de ballet y yo no quería, ¿no? Yo no quería. Pues así como mi mamá decía, para que también haga algo, ¿no? Y entonces no quise, pero después me metió a un grupo de teatro. Yo tampoco quería, pero ahí sí ya dijo, bueno, no quiere nada. Y me metió al grupo de teatro y me dijo, si no te gusta, pues te sales. Y la verdad es que me gustó mucho el grupo de teatro. Era yo pequeño, ¿no? Tenía 9 años. Y me gustó mucho el grupo de teatro, pero curiosamente en el grupo de teatro, ese grupo era dirigido por un bailarín de ballet retirado, ¿no? De ballet clásico. Y entonces él usaba la música de ballet para todo, o sea, solo usaba música de ballet para sus obras de teatro. Y a mí, pues ahí conocí esa música realmente y dije, ¿qué es esa música? Me gusta mucho. Ya le dije a mi papá y mi papá me empezó a comprar discos de esa música, lo que llamamos música clásica, ¿no? Y específicamente de ballet. Y me gustaba muchísimo. Y aparte, bueno, ya después andábamos ahí de gira los grupos, el grupo de ballet folclórico, el grupo de teatro y también una banda, y a mí me llamaba mucho la atención la banda, sin embargo no ingresé a esa banda. Y esto fue en Durango, porque aunque yo nací en Puebla, viví en Durango varios años. Y después cuando regresamos a Puebla, pues yo tenía esa inquietud de aprender a tocar algo, ¿no? Sin embargo, mi formación era técnica, mi papá fue ingeniero civil, mi hermano es ingeniero mecánico eléctrico, yo estudié en una secundaria técnica, el taller de electrónica, hice una carrera técnica en máquinas herramientas. Entonces yo quería estudiar ingeniería electrónica, ¿no? Esa era mi meta. Sin embargo, pues ya logré ingresar a este conservatorio, al Conservatorio de Música de Puebla, cuando cursé mi tercer año de preparatoria, lo cursé simultáneamente con el primer año de aquí. Y bueno, ya estando aquí estudiando música, me gustó tanto que yo ya no quise hacer otra cosa, ¿no? Entonces fue así como llegué a la música y en ese momento pues decidí dedicarme 100% a la música. Pues para dirigir una orquesta también hay que saber manejar los instrumentos. Claro, por supuesto. ¿Cuántos instrumentos sabe tocar? Sí, esa es una pregunta interesante y es porque puede ser incluso un tabú de los directores de orquesta, ¿no? Te puedo responder ampliamente por esta cuestión. La dirección de orquesta actualmente, antes no, pero actualmente existe como carrera, ¿no? Uno puede estudiar dirección de orquesta en algunas escuelas. Digo, en México ya existe esa carrera y bueno, también en todo el mundo donde existe desde hace más tiempo. También habemos directores, en lo personal yo no hice como tal la carrera de dirección, yo he sido principalmente intérprete, ¿no? Instrumentista, claro, durante toda mi carrera, pero que muchos llegamos a la dirección de orquesta por la experiencia, ¿no? Entonces yo ya dirigiendo orquesta, pues tengo aproximadamente 5 años, pero tocando en orquesta, pues más de 20 años. Y sí es interesante lo que mencionas de los instrumentos porque muchas veces el director quiere algo o le pide algo a los músicos y uno debe de poder decirles cómo, ¿no? Porque, bueno, si bien los músicos deben de tener ellos la formación y la capacidad y la solvencia de hacer lo que se les pide, ¿no? De interpretar como se les pide, pero a veces uno sí debe de poder explicarlo en términos más objetivos, porque pues las artes en general y la música se manejan mucho por términos subjetivos, ¿no? Entonces, tú que eres artista plástica, pues en la música usamos les tomamos prestados muchos términos de las artes visuales, ¿no? Entonces decimos, no, aquí toquen más oscuro, ¿no? O cuiden la textura, o más brillante, o tenemos que lograr otro color, ¿no? Entonces alguien puede decir, bueno,
¿cómo hago eso, no? O sea, ¿cómo hago eso en mi instrumento, no? ¿Cómo toco más oscuro o más triste? O sea, ¿eso cómo lo haces técnicamente, no? Porque pues, muchos lo podemos sentir, digo, son sentimientos comunes propios del ser humano, pero ¿cómo traduces eso a la técnica de un instrumento? Claro. Entonces sí, idealmente los directores de orquesta deben de conocer los instrumentos que están dirigiendo para poder dar indicaciones precisas al respecto, ¿no? Claro. En mi caso, bueno, mi especialidad, yo estudié primero violín, estudié aquí precisamente en el conservatorio, comencé estudiando violín, también después estudié viola, fui tocando la viola, y que es el instrumento que toco en las orquestas sinfónicas, viola. Y después estudié en México en la Escuela Nacional de Música, ahora la Facultad de Música de la UNAM, estudié la carrera de flauta, de flauta de pico. Y bueno, antes también estudié, no me especialicé en eso, pero sí estudié un par de años trompeta, entonces bueno, conozco bien el mecanismo, la técnica, cómo funcionan los instrumentos de cuerda, los alientos, incluso los metales, y eso me permite poder dar indicaciones precisas al respecto, ¿no? La mayoría de los directores pues lo saben o lo deben de saber, conocer las técnicas. Digo, no quiere decir que pueden tocar el trombón, que pueden tocar todos los instrumentos, que esa es otra, ¿no? Es un cliché, ¿no? De que piensan que cuando uno estudia música, muchas veces he escuchado esto de, entonces tocan todos los instrumentos, ¿no? Y pues no, realmente lo normal es que un músico se especialice en un solo instrumento, ¿no? Un violinista, un pianista, y bueno, algunos tenemos la osadía o somos un poquito intrépidos de coquetear con otros instrumentos, ¿no? A veces coquetear o realmente especializarte, porque hay músicos que tocan 2 instrumentos o más muy bien, pero no muchos, ni muchos músicos, ni muchos instrumentos. Esto de que tocan todos los instrumentos a mí se me hace bastante simpático, porque cuando escucho eso, yo digo, ni siquiera los músicos conocemos todos los instrumentos, ¿no? Obviamente conoces todos los instrumentos de la orquesta, conoces todos los instrumentos que se estudian en una escuela de música, pero es que tenemos en el mundo, tan solo en México y en el mundo, tenemos una diversidad etnográfica tan rica que pues hay muchísimos instrumentos pues, de África, de Asia, ahora que mencionaban Asia, que pues ni los conocemos, ¿no? Entonces, pues es imposible eso de tocar todos los instrumentos. Y bueno, normalmente se especializa uno en uno o en algunos, ¿no? También es importante para los directores, o sea, si el director toca piano, es muy útil también, ¿no? Porque puede tocar reducciones de orquesta. Yo realmente pues toco un piano, pero muy básico, no a un nivel muy desarrollado, pero bueno, todo eso, pues para el director y para todos, entre más conocimientos tengas, pues todo eso te va a servir, ¿no? Para interpretar las obras. Claro, por supuesto. En una entrevista, maestro, leí, y yo creo que ustedes internautas también leyeron, porque yo sé que son fanáticos del maestro Omar. Gracias. Leí que a usted le gusta conservar las raíces mexicanas en su trabajo. Sí, favor. yo creo mucho en la identidad, ¿no? En la identidad de las personas, no solo de los mexicanos, de todo mundo, pero obviamente pues nosotros, o yo siendo mexicano, pues creo mucho en nuestra identidad. Creo que eso le da mucha riqueza pues al mundo, a nuestro país, ¿no? Vuelvo otra vez a lo de la diversidad. En un país como el nuestro, tan grande en territorio, hay tanta diversidad, pues de diversas etnias, diversos grupos étnicos, diversas culturas. No es lo mismo el sureste del país que del norte. Poco tienen que ver, ¿no? Poco tienen que ver, o con el centro. Entonces hay muchísima diversidad. Y también, y bueno, eso se refleja en todas las áreas y por supuesto que en las artes. Entonces también la música es tan diversa en nuestro país y como digo, ¿no? En el mundo. También suelo mencionar el mariachi, que es muy respetado y con el que nos identificamos muchos mexicanos, pues es solo una vertiente de nuestra música, ¿no? Pero tenemos sones huastecos, sones jarochos, sones de tierra caliente, tenemos música pues de todo, ¿no? Eso solo por mencionar las más conocidas, ¿no? Pero hay muchísimas cosas. Entonces, cuando hemos tenido oportunidad de tocar en el extranjero, por ejemplo, yo me he especializado en la música novohispana, ¿no?
música novohispana del territorio de lo que ahora es México, ¿no? Desde la conquista hasta la consumación de la independencia. Entonces, cuando hacemos esta música en el extranjero, pues muchos se han sorprendido, ¿no? Porque muchas veces no la conocen y piensan que en México pues es solo mariachi, ¿no? Y dicen, no, pues es que en México pues tocan mariachi, ¿no? Yo sí tocan mariachi, pero hay muchísimas más cosas. Y esto también es una música nuestra. Y además, la música novohispana, pues es justo la que conjunta las culturas que convivieron durante 300 años, 300 años, que son las de los naturales, ¿no? Los originarios de estas tierras, los conquistadores, los españoles, y los negros que también eran traídos como esclavos y que llegaron a ser tantos que tuvieron que prohibir que vinieran más. Y entonces eso pues creó un mestizaje del cual nosotros somos producto, ¿no? Somos un pueblo mestizo nosotros. Afortunadamente sí existen en nuestro país los pueblos originarios, no como en otros lugares donde se dio un aniquilamiento total, sí, claro, ¿no? Aquí sí se dio el mestizaje, prácticamente desde que llegaron los europeos se dio el mestizaje y nosotros somos producto de ese mestizaje. Entonces, y no quiere decir que alguien sea más ni menos, ni los mestizos más, ni los europeos más, ni los naturales de aquí o los indígenas más o menos, todos somos iguales y o deberíamos ser todos iguales, y esto le da una riqueza muy grande a nuestro país. Y por eso te digo, ¿no? O sea, sí creo mucho en la identidad, nosotros como mestizos, de los indígenas como indígenas, y pues los europeos, ellos sí creo que la tienen muy, muy bien afianzada, pero más bien nosotros deberíamos también, o podríamos, muchos lo estamos, pues muy orgullosos de nuestras raíces y de nuestra identidad y de lo que somos, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado con su talento, maestro? ¿Hasta qué tierras ha representado a México, maestro? Bueno, pues mi actividad principal ha sido aquí en el país, pero sí he tenido oportunidad de salir a algunos lugares, específicamente llevando nuestra música. Pues he estado en Italia, he estado en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos y en Costa Rica, ¿no? Sobre todo esos países, no son tantos, ¿no? Digo, he estado en más países, pero no tocando. Pero básicamente en esos son los países donde yo he tenido oportunidad de llevar nuestro trabajo. Y bueno, aquí en México, pues prácticamente en casi toda la República. La música es muy noble en muchos sentidos, las artes son muy nobles, pero la música creo que lo es más porque la música... Y bueno, todas las artes, ¿no? Pero la música ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre, y además, pues durante toda la historia de la humanidad ha existido la música, y hay música para todo, ¿no? Hay música para la fiesta, para bailar, para el concierto, para la comida, para todo, ¿no? Hay música para la boda, para todos los momentos humanos, digamos, hay música. Y bueno, esto permite que, pues también que los que nos dedicamos a ella, pues tengamos también muchas oportunidades, ¿no? Que realmente pues hay que tratar de ser lo mejor posible en lo que uno hace para poder tener esas oportunidades de trabajo y de compartir y de llevar nuestra labor a las demás personas, ¿no? Claro, por supuesto. Maestro, platíqueme acerca de su proyecto. Tengo entendido, por ahí me platicaron, que tiene un proyecto personal llamado Los Tonos Humanos. Exactamente. Por favor, platíquenos acerca de este proyecto. Sí, claro, Los Tonos Humanos es un grupo que creamos en 2004. En ese entonces, mi novia y yo, ahora es mi esposa, perfecto. Elisa Ábalos, que es soprano, también de aquí de Puebla. Y bueno, hemos tenido varios músicos que han colaborado con nosotros en este proyecto, que básicamente este grupo está dedicado a la interpretación de la música, pues sí, música barroca, incluso renacentista y barroca, o de la música antigua, ¿no? Música antigua es un término genérico, podríamos decir, o que se aplica generalmente a la música compuesta anterior a la mitad del siglo XVIII, es decir, de 1750 para atrás. Claro que este término pues es también muy amplio porque abarca pues todo lo me voy hacia atrás, abarca lo del barroco, del renacimiento y de la Edad Media sobre todo. Y claro que hay música mucho más atrás, pero es el término que se usa para esta música. Ahora, actualmente ya se utiliza más el término música histórica, ¿no? Más que música antigua, que se considera que música histórica pues define un poco más la música de este periodo de tiempo. Y con este grupo hacemos esa música, que además, bueno,
también música histórica se le llama, pues no solo a la música que se hizo en esa época, sino que interpretación de la música histórica se le llama así cuando se toca con los instrumentos para los que fue pensado en aquella época, que bueno, ahora son réplicas de instrumentos históricos que se encuentran en museos, y con los conceptos lo más apegado posible o al menos con el conocimiento de cómo se hacía esa música en ese momento. Claro que pues esta música de hace 300 años y más, pues no existe un registro sonoro, por supuesto, ¿no? Y en muchos casos pues existe el papel, pero la música, la interpretación de la música ha cambiado mucho a través de los años, y cómo se interpreta normalmente esa música actualmente no es como se interpretaba en esa época, ¿no? Entonces ha ido desarrollándose también los estudios, la interpretación, la organología, que es el estudio y la construcción de los instrumentos, para poder interpretar esta música, digamos que lo más fielmente posible, ¿no? Algunos, dentro de esto también hay como tendencias, porque hay tendencias muy puristas que sí tratan de hacerlo tal y como se hacía y sin aportar nada más, ¿no? O sea, y hay otras tendencias que son un poco más propositivas, ¿no? Claro. Es decir, que con el conocimiento de cómo se pudo haber hecho esa música en esa época, pues tú haces una propuesta, digamos, sobre eso, ¿no? Con el conocimiento. Ahora, pues con los tonos humanos eso hacemos. Nosotros tratamos de ser más propositivos, porque además una de las características del grupo, pues es que solo somos 3. A veces tenemos algún invitado más, pero normalmente solo somos 3, que es la voz, Elisa en la voz, yo que toco normalmente flautas, aunque si son repertorios más posteriores, digamos del siglo XVIII, pues también puedo tocar el violín o la viola, dependiendo, y normalmente tenemos un continuo que nos acompaña, que puede ser un laúd o una guitarra barroca o un clavecín, ¿no? Lo hacemos con diferentes músicos, aunque sí tenemos como músicos que son base. Cuando lo hacemos con clavecín lo hacemos con uno, con laúd con otro, con guitarra barroca, y también nos hemos especializado, sí hacemos también repertorios europeos, pero sobre todo nos hemos especializado justamente en la música novohispana que acabo de mencionar, que es la música, que es la herencia, digamos, de la música, o más bien es la música renacentista y la música barroca, pero ya que se hizo aquí en la Nueva España, ¿no? Este año, en 2021, que se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y se conmemoran también los 200 años de la consumación de la independencia. Entonces nosotros hacemos justamente un programa que, bueno, en una hora es imposible hacer un recorrido de 300 años, ¿no? Sí, pero es como algo muy compacto, condensado, donde hacemos ejemplos de música, desde la música que se pudo haber escuchado cuando llegaron los españoles, incluso la que ellos traían, hasta la de la consumación de la independencia, ¿no? Pues pasando por siglo XVI, XVII, XVIII y todavía principios del XIX. Entonces, pues es básicamente la música en la que nos especializamos. Sobre todo hacemos más nosotros siglo XVII y XVIII, pero en este caso pues abarcamos un poquito más, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Wow! Yo quiero escucharlo. Sí, claro, pues lamentablemente por la pandemia no son conciertos con público, sino que se transmiten, pero pues por otro lado también hay que ver hay que ver la oportunidad en la adversidad, ¿no? Esto también que hemos trabajado mucho durante la pandemia en proyectos a distancia, que son grabados, que son transmitidos a distancia, o grabados y transmitidos diferidos, pues eso ha dado otra oportunidad. Si bien sí pensamos que no es lo mismo que tener al público ahí, además la música es una vibración, ¿no? Claro. Pues estás ahí y la sientes, ¿no? Y lo ves y lo espacial y todo. Un poco como pues las artes visuales también, ¿no? Yo hago la analogía. Los discos son muy buenos porque puedes escuchar mucha música, conocer, puedes escucharla las veces que quieras, o los músicos que también, los discos que ya están en extinción, pero ahora ya son streaming y todas estas cuestiones. O sea, la música grabada es muy, muy útil, ¿no? Y sí se aprecia, pero nunca será lo mismo, ¿no? Que en vivo. No, es como las artes visuales, ¿no? No es lo mismo, o sea, es como ver, yo hago la analogía de los discos a ver un cuadro en un libro, ¿no? A ver un cuadro en un libro, porque pues sí, ves el cuadro y a lo mejor hasta puedes ver un ángulo que tú no podías haber visto en vivo, pero tú en vivo puedes ver muchos ángulos, ves diferentes iluminaciones, ¿no? Lo ves de un lado, lo ves de otro, el espacio en el que está, también las texturas, todo esto que se capta.
pues definitivamente nunca es lo mismo que ver una pintura en un libro. La música es lo mismo, ¿no? Claro. La música en los discos, que hay cosas muy bellas y también es todo un arte lo de la grabación y la producción, pero pues tú siempre vas a escuchar pues ya el producto manipulado, ¿no? Manipulado a través de los aparatos, porque lo graban y ya ecualizan y cambian los niveles y todo. Y hoy es un producto muy, muy bueno, pero que no corresponde a la realidad, ¿no? Ya cuando cantan en vivo ya es como de... no corresponde Sí, ¿no? Eso pasa mucho en los artistas populares, ¿no? Sí, claro. Que wow, en los discos se oye espectacular y lo oyes en vivo y de repente, ay, dices... Pero en la música pues, llamada clásica, digamos, pues pasa un poco eso, pero también pasa otra cosa, que los niveles realmente corresponden a otra cosa. Yo oigo los discos de música clásica y de repente oigo que hay un solista violinista y que se oye mucho más que toda la orquesta, ¿no? Eso no sucede en la realidad, ¿no? Obviamente los compositores pues manejan esto, componen pensando en que va a estar el violín ahí solito, que no va a haber equipo de sonido, ¿no? Y bueno, está orquestado para que se pueda oír el violín en los momentos en que es importante que se escuche y en los momentos de tutti, cuando tocan todos, pues ahí no, pero definitivamente pues no será lo mismo estar ahí en vivo que escucharlo pues a través de una grabación. Ahora, lo que decía, ver la oportunidad en la adversidad, porque también estas nuevas modalidades a través de la tecnología nos han permitido llegar a más gente, ¿no? Porque ciertamente en un concierto, por ejemplo, en un concierto de una orquesta sinfónica, a lo mejor estás en una sala donde caben 1,500 personas, pero ellos al grabarlo y al transmitirlo diferido, puede llegar ya a muchas más personas y no nada más a las personas que pueden ir al concierto en ese momento, sino que lo puede escuchar y ver gente que está del otro lado del mundo, ¿no? Entonces eso es una ventaja que yo le he visto a las nuevas tecnologías y sobre todo a las nuevas modalidades a las que nos ha obligado esta pandemia, pero dentro de eso pues ha sido algo bueno, ¿no? Nosotros, claro. Te hablo de una orquesta sinfónica, pero por ejemplo con los tonos humanos, que es un concepto pues mucho más íntimo, ¿no? Solo somos 3 músicos, ¿no? Entonces normalmente los foros en los que tocamos pues no son para 1,000 personas, ¿no? O sea, llegamos a tener un público de 100, 200 personas, ¿no? Está dirigido a públicos más pequeños. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que ahora que hemos hecho cosas a distancia, de repente ves que un concierto ya lo vieron 1,000 personas o más de 1,000 personas o miles de personas, ¿no? Y que lo han visto pues en diferentes lugares del mundo. Entonces, pues eso ha sido yo le llamo beneficio colateral, ¿no? de esta pandemia, que pues también te ha permitido llegar a más personas de las que llegarías en la modalidad normal de presencial, ¿no? De que vayan las personas pues que están en la ciudad donde te presentas y son ellos los que van y lo disfrutan mucho, ambos lo disfrutamos mucho, pero pues hasta ahí llega, ¿no? En ese momento. Y ahora pues se queda registrado y lo ven muchas más personas. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar eso también. Hay que aprovechar, ¿no? Eso, claro. Y bueno, yo no conocía este proyecto, claro. Pero pues ahora con el streaming y todo lo de ahora que se ve de manera virtual, pues es increíble, porque como menciona, llega a miles de personas y pues ya no hay como comento, también es muy bonito presentarse de manera pública, en vivo, pero pues está increíble. Maestro, muchísimas felicidades por ese proyecto. No, muchas gracias. Y espero escuchemos todos en vivo alguna vez un concierto, porque a mí me encanta. No, claro que sí, pues nos dará mucho gusto. Para nosotros siempre es un placer, un honor y una responsabilidad, ¿no? El compartir esta música hacia la gente que pues que está interesada, que es sensible y receptiva. Muchas veces hay gente que se acerca. Hemos tenido proyectos con los tonos humanos precisamente para tocar en comunidades alejadas y marginadas, ¿no? En el estado. Es algo que también nos ha gustado mucho hacer y hemos tenido oportunidad de hacerlo en varias ocasiones. Y la verdad es que te sorprendes porque esas personas que a lo mejor tienen otras carencias de otro tipo, son muy receptivas, ¿no? Y son muy sensibles. Y bueno, reciben muy bien esta música. Por eso vuelvo a lo de la identidad, ¿no? O sea, porque es una música que tal vez nunca habían oído en ese momento, ¿no? Pero hay algo que a ellos les gusta y que los identifica, ¿no? Sin saberlo, tal vez. Y muchas veces se acercan tímidos y dicen, ay, no, apenados, porque dicen, ay, pero yo no sé nada, pero me gustó.
Yo digo, usted no tiene que saber nada, ¿no? O sea, el que tiene que saber es el que lo hace, ¿no? Claro. Y los demás no. O sea, yo invito a la gente a que se acerque, que no le tenga miedo a la música, a las artes. No tienen que ser más que sensibles a las artes. Y obviamente el que tiene que saber, pues es el que lo hace, ¿no? Es como cuando tú vas a comer a un restaurante o en un pueblo, ¿no? Ni siquiera en un restaurante, y disfrutas un platillo, pues tú no tienes que saber cocinarlo para disfrutarlo, ¿no? No. O sea, tú solo tienes, el que tiene que saber y bueno, es su arte, ¿no? Hacer ese platillo, pues es el que lo está haciendo y a nosotros pues nos queda disfrutarlo, ¿no? Y pues eso es en todo, ¿no? En las artes no tengo que saber, claro, si sabes, pues tal vez puedes apreciar cada vez mejor, pero no es un requisito que necesites saber y pues tú nada más abrirte y sensibilizarte y si ya eres sensible, que mucha gente lo es afortunadamente, pues es simplemente disfrutar y recibirlo, ¿no? Y bueno, pues eso nosotros lo agradecemos mucho también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Internautas, ¿qué tal esta entrevista? ¿Qué tal esta historia? Inspírense. Siempre les traemos personajes para que ustedes se inspiren y no solamente sus sueños se quedan, y ese es el principal mensaje en la revista, que las personas no solamente porque digan, ay, es que las artes no me van a dar de comer o no voy a poder progresar, ¿no? Sino inspirarse de historias exitosas como la suya, maestro, Gracias. para seguir y no perseguir sus sueños. Ese es nuestro lema. ¿Cómo lo podemos encontrar en diferentes redes sociales? Sí, bueno, no tengo tan amplio margen de redes sociales, pero estoy en Facebook. En Facebook sí me pueden encontrar. Pueden encontrar al grupo como Los Tonos Humanos y me pueden encontrar a mí como Omar Ruiz García, con mi nombre completo. Y bueno, así, o como señor Oruga. Ah, bueno. ¿Por qué, maestro? Cuéntenos la historia. Sí, claro, señor Oruga es un alias que realmente lo utilicé hace muchos años, cuando todavía estudiaba, en un concurso de composición, donde tenía que mandar la obra con un seudónimo, ¿no? Entonces yo usé señor Oruga, me gustó ese seudónimo o ese alias. Y bueno, como me gustó, pues lo seguí utilizando, ¿no? Lo he seguido utilizando para algunas cosas, y incluso hay pocos, pero hay algunos que me dicen así. Y realmente es muy sencillo, porque Oruga son las siglas de mi nombre completo, ¿no? Porque soy Omar Ruiz García. Ah, ok, por supuesto. Sí. Entonces es algo muy simple realmente, pero que me ha parecido curioso, ¿no? Utilizarlo en algunas ocasiones y me ha dado buenas anécdotas además, ¿no? Entonces, y bueno, lo utilizo también en el Facebook, ¿no? Ah, bueno, pues así, vayan a seguirlo en redes sociales. Y, maestro, un mensaje que le quiera dejar a los lectores e internautas que están viendo y leyendo la entrevista. Nadie es superior ni por ser artista ni por no serlo. Entonces, pues los invito a que se acerquen, a que sigan sus ideales y a que se acerquen a las artes. Perfecto, con ese mensaje nos damos, internautas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, yo soy Kay Dares y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.